estaba lleno, tuve que esperar otro tren. Saludos, me encuentro acá en otro aeropuerto, llegando a Denver, Colorado. Está aquí como la movida, hay que agarrar un tren que me lleva a la salida. Estos trenes vienen llenos, hay que esperar a que salga el tren. Mira cómo se ven los árboles por acá. Está floreciendo, me imagino. De acá todavía no empezó a florecer. Esta iglesia se llama San Ignacio de Loyola. En Terrón también hay una iglesia que se llama así, igualito. Aquí ando dando una vuelta en el downtown de Denver. Llegué al Capitolio. Con ustedes, el Capitolio. Este Capitolio de Colorado. Está llegando a la Union Station. Uno de los lugares famosos de Denver. De un paseíto en el centro de Denver. Así se ven las calles. Aquí ando yo en el centro de Denver, viendo qué tal la ciudad. Entraba Union Station. De este lugar. Aquí es el tren. Creo que este es un tren que anda en la ciudad. Es como un tranvía. Bueno, yo me voy porque no he pagado parqueadero. Tengo que ir a echarle ojo al carro. Esta es la terminal Union Station. Con ese perro. Otra vista del Capitolio de Colorado. Entro aquí en el Capitolio de Colorado. Este es el Capitolio, como lo pueden ver. Yo sé que este Capitolio fue construido en los años yo no sé cuándo. Pero bueno, estoy aquí viendo qué tal la ciudad de Denver. Dando un paseíto por aquí. Pero ahorita me dirijo hacia Colorado Springs, que queda como a 1 hora y media de camino. Son las casas de Denver. Mostrando la arquitectura de la ciudad. Esta casita de aquí. Aquí es conocido como el Washington Park. Viendo que viene mucha gente aquí a correr, a ejercitarse. Y se ve movimiento aquí. No, es que la gente no está encerrada, sino que ahí sale a hacer deporte, a correr, a montar en bicicleta. Y está rodeado de unas casas bien bonitas por aquí. Mostrando lo que es la ciudad de Denver. Este es el parque Washington. Nada, pasar por aquí. A ver qué tal. Y se ve bastante movimiento. Estoy viendo bastante gente que viene aquí a correr. Salen.
que por donde yo vivo no se acostumbra a ver a la gente así hacer como deporte así como se ve acá. Entonces se me hace como algo diferente. Siente como en otro ambiente porque no acostumbro a ver así tanto movimiento. Ahí, otro lado donde las calles son solas. Aquí sí hay gente. Salen. ¿Qué tal esta vista? Mucho movimiento de gente acá. La arquitectura de estas casas. Si disfrutas de ver estas vistas como las que estás viendo, no te olvides de suscribirte a mi canal para que más adelante sigas viendo demás paisajes espectaculares. No te olvides de dejar un me gusta para que YouTube lo lleve más lejos. Llegando al Jardín de los Dioses, o Garden of the Gods. Un excelente atardecer. Me daré una vueltecita en el Jardín de los Dioses. Está cayendo la noche. Más antes que ponga de más oscuro. Buenas, aquí me encuentro llegando a lo que se le conoce como el Jardín de los Dioses o Garden of the Gods. Empezó a mentir. Iba a ir al hotel, pero estaba cerquita de este lugar y dije, "Ah, pues vamos a parar aquí. Está haciendo un bonito atardecer. Aproveché y vengo a grabar aquí. La temperatura empieza a bajar. ¿Muestras este lugar que es bien turístico? Entre estas formaciones de piedra no hace falta hablar en voz alta. Aquí el tiempo se mide en capas de roca, no en minutos. El Garden of the Gods se levanta al pie de las montañas rocosas, con gigantes de arenisca roja que llevan más de 300 millones de años mirando pasar el mundo. Cada formación parece colocada a propósito, como si alguien hubiera diseñado este lugar para recordarnos lo pequeño que somos. Estas rocas no fueron esculpidas por el hombre, sino por la presión de la tierra, el viento y el paso implacable del tiempo. Caminar por aquí no es solo una visita, es una pausa, un recordatorio de que la naturaleza no necesita permiso para ser espectacular. Este no es solo un parque, es un lugar donde la tierra cuenta su historia, y nosotros solo estamos de paso. Anda cayendo la noche y un ventarrón por aquí. Alta temperatura. Al fondo, Pikes Peak observa en silencio, cubierto de nieve gran parte del año, marcando el contraste perfecto entre el rojo intenso de la piedra y el azul del cielo de Colorado. Hola, un saludo. Estoy otra vez en el Garden of the Gods. Vine a ver la roca balanceada. Y esta es la roca que vine a dar una vueltica por aquí. Pasaba cerca, aproveché y vine a ver la roca balanceada. Desafiando la lógica,
Esta roca lleva siglos en equilibrio. Con más de 700 toneladas de peso, Balance Rock parece a punto de caer, pero sigue ahí. El viento, la lluvia y el tiempo han intentado derribarla sin éxito. No se mueve, no se rinde, solo espera. Encuentro acá subiendo hacia la loma que se llama Pikes Peak. Es una parada aquí para ver la vista desde este mirador. Aquí tienen... Ay, pucha, que ahí me caigo. Ya está para ver, pero falta mucho por subir. Bueno, hay que darle, vamos, vamos. Cada vez más cerca de Pikes Peak. La carretera empieza a elevarse. Con cada curva, el mundo queda un poco más Ya abajo. casi llegando a la cima, creo. Ascender Pikes Peak no es solo subir una montaña, es cambiar de perspectiva. A más de 4.300 metros de altura, el aire se vuelve ligero y el paisaje se abre sin pedir permiso. Harto para vertiginosos. El bosque queda atrás, las nubes se acercan y la línea del horizonte parece no terminar nunca. Aquí el camino no se apresura, te obliga a ir despacio, a mirar. Cada mirador cuenta una historia distinta, y cada curva recuerda que no todos los viajes se miden en distancia, algunos se miden en altura. Todavía hay que seguir subiendo. Siguiendo el camino allá arriba. Aquí hay subida. Y aquí he llegado a la cima. Casi una hora de trayecto. Casi una hora subiendo loma. Esta es la cima de Pikes Peak. Marqué ahí para. Se tiro acá arriba. Mucho viento, mucho viento. Estuve en la cima de Pikes Peak. Estaba venteando demasiado, hacía un frío. Estoy en la cima de Pikes Peak y así, frío y cuéntalo. Este es el... Sí, esta voz, pero ya demasiado, es mucho frío. Voy para adentro que me congelo. Entonces, esta maqueta de cómo se ve el lugar en miniatura. Yo me encuentro aquí en la cima de esta montaña. However you reach its summit, Pikes Peak offers something for each of the 500,000 people who visit every year. Aquí nos están mostrando para que tengamos una idea de la altura en la que estamos. Este es el Kilimanjaro, que tiene una altura de 5.895 metros. Es como los montes más altos que hay en el mundo. Este es el Everest, una altura de 8.850 metros. Y nosotros estamos en este que es de 4.302 metros. To a peak first touched by dawn's light. The Arapaho call it high. Más de 4.300 metros de altura. Hace un ventarrón. Y 7 vientos.
hace bajar rocas. Uy, ay, puch. Disculparán el viento, pero es que acá venta demasiado viento. Bueno, hasta aquí llega un tren que lo trae hasta aquí, hasta el pico de la montaña. El tren dura como 3 horas, 4 horas me parece que es yendo y volviendo. Pero también uno puede ir en carro. Me parece que también hay unas gradas que usted puede subir subiendo las gradas. Estamos acá demasiado alto, eso como ven. Allá abajo lo pequeño, sí, desde aquí se nota mucho la altura y tengo un frío que no sentía ni los dedos de las manos. Está demasiado acá. Esto acá 20 años sin por acá. ¿Ven esto? ¿Ven esto? Van a coger acá. Una impresionante. Empezó el descenso. Hacía un ventarrón. Hasta la cara me duele el viento que recibí. Joder, madre viento. Está demasiado. A una vista de las montañas nevadas. El celular no alcanza a captar las montañas que se ven a lo lejos. Ahora por encima de la nieve. Te veía la nieve de abajo, ahorita la veo de arriba. Que andan unos montañistas. El camino ahora va de regreso, pero la vista no se repite. Descender Pikes Peak es distinto a subirlo. Lo que antes parecía inmenso, ahora se acomoda en la distancia. La montaña no se va, solo cambia la forma en que la miramos. El aire vuelve a sentirse más pesado, los colores más intensos y el silencio se transforma en movimiento. Cada curva es una despedida lenta, no de la cima, sino del momento. Ando por acá que parece como vivir una tormenta de arena, mira cómo se ve el cielo todo raro aquí. La impresión que una tormenta de arena. Montañas de la frente casi ni se pueden ver. Y está Canyon City. Es un mirador. Y aquí alcanzar la ciudad de Canyon City en Colorado. Aquí no hay espacio para distracciones, solo una carretera y el vacío a cada lado. Skyline Drive se extiende sobre una cresta angosta, como si el camino hubiera sido trazado justo donde termina la tierra. A la derecha, el cañón. A la izquierda, la ciudad que se hace pequeña. No es un camino para correr, es un camino para confiar. Cada metro obliga a avanzar con calma. Con respeto y con los ojos bien abiertos. Aquí no se viene a llegar rápido, se viene a sentir el trayecto.
Porque hay rutas que no conectan destinos, conectan nervios, silencio y adrenalina. El viento aquí no es un detalle, es parte del lugar. En el Royal Gorge, el cañón se abre a más de 300 metros de profundidad y el aire se mueve con la misma fuerza que el paisaje. Hoy el teleférico se detiene, no por falta de vista, sino por exceso de naturaleza. El puente permanece firme, colgando sobre el vacío, mientras el viento decide cuándo se puede avanzar y cuándo solo queda observar. A veces el viaje no es cruzar, sino saber detenerse y respetar el momento. Una carretera bien bonita de Colorado, Colorado. Al lado de un río, unas montañas bien bacanas, unos paisajes espectaculares. La ruta vuelve a abrirse y el viaje entra en pausa. Entre un destino y otro también existe el camino. Y aquí el paisaje no se queda atrás. Colorado se estira en silencio, con carreteras que parecen no terminar y horizontes que cambian a cada kilómetro. No hay prisa por llegar, el parque le espera. Al fondo de la montaña oscura. Este tramo no tiene nombre en los mapas, pero guarda momentos que solo existen mientras avanzas. Porque antes del cañón profundo está la calma, y antes del impacto, el trayecto. Las vistas. Qué vista tan bacana. Disfrutando de estos paisajes esta tarde. La vista, la vista. Ese es el río, no tengo idea cómo se llama este río. Voy a averiguarlo. Después les averiguo el dato. El río es el que está acá. O sea, acá había un río así tan grande, hay carros por allá metidos. Ese río que se ve al lado es el río Gunnison. Mucho antes de que existieran caminos, el Gunnison ya avanzaba. No corre con prisa, pero nunca se detiene. Durante millones de años fue abriendo la roca, trazando uno de los cañones más profundos de Norteamérica. Este río es grande, no sabía que Desde aquí abajo no se escucha la historia, se siente.
El río no busca atención, solo sigue su curso. Una vista bien. Paisajes. El río Gunnison es el segundo río más grande de Colorado, con un recorrido de 290 kilómetros a través de la vertiente occidental del estado hasta el río Colorado. Es famoso por su espectacular paso por el Cañón Negro del Gunnison, que ofrece una pesca de truchas de primera categoría. Otro paisaje diferente. Los paisajes bien. Esta banda dedicada a un paisaje diferente. Una parada rápida al Black Canyon of the Gunnison National Park. No todos los cañones se muestran de inmediato. Algunos se esconden hasta que estás al borde. Llego al Black Canyon de Gunnison. ¿Qué tal esta vista? El Black Canyon of the Gunnison no impresiona por su tamaño, sino por su profundidad. Aquí, el sol entra solo por momentos y las paredes parecen absorber la luz. Estoy llegando a otra vista. Wow, mira esta vista. No apto para los que sufren de vértigo. El río Gunnison corre allá abajo, estrecho, silencioso, como si supiera que no necesita ruido para demostrar su fuerza. Estas paredes no fueron talladas con paciencia, sino con persistencia, agua, piedra y millones de años sin detenerse. Estos son unas vistas impresionantes de acá arriba. Está cayendo el sol. Desde este punto, el vacío no asusta, impone respeto. No hay barandales suficientes para separar al visitante de la magnitud del lugar. El viento se cuela entre las grietas, el eco desaparece y el tiempo parece estancarse. Este es Sunset Point. Aquí es donde se oculta el sol. Aquí no se viene a hablar mucho, se viene a observar. Porque este cañón no busca ser fotografiado, busca ser entendido. Y aún así, siempre se guarda algo. El Black Canyon no se explica del todo. Se mira, se siente y se recuerda.